vamos a arrancar. Os cuento un poquito, ¿vale? Me gustaría, dentro de lo que cabe, que fuese lo más participativa posible, ¿vale? Lo primero, nada, bienvenidos a la jornada, webinar, no sé, un poco como queráis llamarlo. Y nada, bueno, yo creo que es algo que está ahora en boca de todos, ¿no? La campaña de renta, si no, no estaríais aquí. Y nada, voy a hacer una pequeña introducción, muy pequeñita. Sí que me gustaría recalcar lo que hemos puesto aquí, ¿no? Que realmente lo que agota no es la campaña en sí, no es el trabajo técnico, sino la sensación de repetir todos los errores o de estar con los mismos problemas año tras año tras año, ¿no? Que hace que incluso antes de que empiece la campaña estemos ya temiéndola, ¿no? Estamos esperando a que cuando arranca. Nada, simplemente introducirlos un poco. Soy Gonzalo Álvarez, soy consultor senior de Método Consolida, y Método Consolida somos una asesoría especializada, o sea, una consultora especializada en ayudar a asesorías a enfocarnos a optimizar la parte de personas y procesos, ¿vale? Para intentar mejorar lo que es la productividad y sobre todo la rentabilidad. Lo que pasa es que el foco al final acaba saliendo y acaba siendo también, repercute en cómo vivimos y cómo ejecutamos las cosas, ¿vale? Bueno, pasado esto, me gustaría, si es posible dentro de todo lo posible, y sé que cuesta mucho, pero bueno, empezar también un poco por vosotros. Si os podéis presentar un pelín, pues nada, dos cositas y si podéis responder a estas preguntas. ¿Lo que quiere? ¿Qué quiere, Ana? Sí, ¿me escucháis? Vale. No lo llamo yo ahora. Ok, pues eso, si os podéis presentar un momentito, muy rápido, nombre de si tenéis asesoría o no, qué hacéis y de dónde estáis. Y después, dos cosas, ¿no? Que es un poco para entender las expectativas de este webinar. ¿Por qué este webinar? O sea, ¿por qué os habéis apuntado a este webinar? ¿Y qué sientes cuando piensas en la campaña de rentas? Entonces, os doy la pregunta. Si alguien no puede hablar, por lo que sea, podéis escribir en el chat, ¿vale? Y lo leo yo. Así que, ánimo. Carlos Rodríguez, tienes encendido el micro. Entonces, si quieres, puedes empezar tú, si no te importa. Sí, sin problema. Perfecto. Bueno, mi nombre es Carlos Rodríguez y no sé si se me escucha, pero bueno, Sí, de acuerdo. Bueno, pues soy socio de un despacho de una asesoría y, bueno, imagino que como todo, ¿no? Queremos poner un poco de orden, ¿no? En cómo iniciar una campaña de renta, ¿no? O que siempre lo tenemos, es decir, la asesoría siempre tiene un orden, pero siempre queremos tratar de mejorar ese orden, ¿no? Y que sea un poco más automatizado, ¿no? Que no sea un simple Excel en el que vamos anotando qué declaración está hecha y qué declaración no está hecha, ¿no? Sino algo un poquito más avanzado que eso, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Vale, gracias. Venga, Nancy, ¿te importaría? ¿Activas el micro, que no lo tienes activado y te presentas? Vale, un segundo, que han entrado más, os permito hablar. Vale, hombre, veo a Jorge por ahí, que nos conoce. Bueno, entiendo que hay gente que no puede hablar, Onitza, perdona. Sí. Buenos días. Buenos días. Sí, soy también socia de un despacho que llevamos 25 años, de Guipúzcoa. Y bueno, hacemos bastantes declaraciones de renta y lo mismo que ha dicho antes, tenemos nuestro sistema, pero hoy en día con los programas que hay, pues querer mejorar un poco todo, porque en pocos días suelen traer tanta documentación, llaman tantas personas que a veces es un caos. O sea. Vale, perfecto. Muy bien. Vale. Muy bien. ¿Alguien más? Jorge, si estás conectado y puedes hablar, te presentas un momentito.
Sí, ¿se me oye, Gonzalo? Sí, yo te digo perfectamente. Vale, pues nada, buenos días a todos. Nada, yo soy Jorge de un despacho que estamos aquí en Asturias. Bueno, conocemos Método Consolida, estamos trabajando con ellos. Y bueno, esto me parece, bueno, pues muy interesante porque igual que a todos nosotros, la campaña de renta es un caos. Es una cosa que nos bloquea el despacho completamente y es un caos. Yo llevo 2 años organizándolo de una manera, bueno, Gonzalo lo sabe porque ya vio el sistema que yo tenía el año pasado con KPIs y con todo y bueno, la experiencia mía del año pasado fue muy buena y la verdad yo creo que es el camino que tenemos. Yo sabía en cada momento en qué situación estaban las declaraciones, las que tenía pendientes, las que tenía en estado en curso, las que tenía presentadas, incluso las que tenía cobradas. O sea, lo tenía de una manera muy organizado, pero bueno, sí que lleva tiempo ponerse a pensar cómo lo hago y sobre todo tener una herramienta que te lo haga. Yo lo había hecho yo, personalmente yo. Y la verdad es que funcionó bastante bien el año pasado. Yo trabajé un poco más tranquilo, aunque bueno, el caos no nos lo quita nadie. Muy bien, Nada perfecto, más. Jorge. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Presentarse? ¿Alguien que no le importe hablar? Dime. ¿Alguna importación? No, vale, pues seguimos. Vale, a mí sobre todo me interesaba esta parte para saber cuáles son las expectativas, ¿vale? Digo porque sí que me gustaría aclarar, nosotros no vamos a entregar herramientas, no vamos a, a decir a deciros lo que tenéis que hacer, porque en el fondo como lo que habéis dicho antes, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sí que es cierto que la sensación, incluso lo que comenta Jorge, ¿no? Que Jorge ya tiene desarrollado en la parte técnica cosas así más avanzadas que un Excel, que es lo que comentaba Carlos al principio. Pero, y ahí es un poco donde queremos poner el foco. No solo se trata de un tema tecnológico, ¿vale? O sea, no se trata de coger y generar un chat GPT que nos facilite la vida, porque ahí, y ahora lo iremos descubriendo, para mí está ahí la base de uno de los principales errores que tenemos, ¿vale? Que es... No lo descubro, lo vemos después. Vale, vamos a empezar con un pequeño vídeo. ¿Vale? No sé si lo escucháis, tampoco tiene mucho, ¿vale? Pero lo veis bien, ¿no? No sé si lo escucháis, no se escucha. Bueno, no lo escucho ni yo. Bueno. Bueno. No sé si alguno conocía ya este vídeo. Yo este vídeo lo utilizo mucho, ¿vale? Porque me parece importante entenderlo. No sé si os habéis sentido así alguna vez, como que la campaña es una sucesión de acontecimientos que van pasando y encima además el día que necesitas subir no sé qué, la web de Hacienda no funciona o el sistema se cae o cualquier cosa de estas, ¿no? Y resulta que parece que son todo pegas que se nos añaden a la presión, ¿no? De cada momento. Entonces un poco nosotros, la metodología o la sistemática que utilizamos, que es un poco lo que decía Jorge. Jorge ha esbozado una serie de cosas que hablaba de indicadores y que generan los indicadores. Pero vamos a la causa raíz, ¿no? Que es un poco lo que nosotros siempre intentamos implementar, ¿no? Para mí, uno de los principales problemas que tenemos es que cuando entramos en renta, apartamos todo lo demás y entramos en un momento en lo que
para mí, a los clientes, a vuestros propios clientes, es una de las cosas que más en cara le echáis, ¿no? Que no le dan la importancia suficiente a su negocio, ¿vale? Y quiero decir, no ven la importancia relevante por ejemplo, de la labor que hacéis vosotros, de asesoramiento, de preparación, de visión de la fiscalidad, de visión de lo que es la parte analítica y demás. Y sin embargo, nosotros mismos en nuestros despachos también obviamos eso. Y entonces, cuando estamos en la operativa y estamos en campaña, nos metemos y nos enfrascamos y entramos en visión de túnel hacia la campaña, ¿no? Y yo una pregunta que sí que me gustaría hacer es ¿cuántas veces, el año pasado, dos preguntas, porque prácticamente, el año pasado, después de la campaña de rentas, ¿en algún momento os juntasteis, os sentasteis y analizasteis qué había funcionado bien, qué no había funcionado, qué se tendría que cambiar? Más aún, este año, antes de empezar la campaña, ¿os habéis sentado a ver eso? A ver qué errores cometimos o qué cosas nos pasó el año pasado que podríamos no repetir este año. A ver quién se atreve a decir algo. Está David. Venga, ¿quién se atreve? Ánimo. Compartir, que aquí sacáis mucho más, además por experiencia. Para vosotros es mucho más interesante lo que compartáis entre vosotros que lo que os pueda contar yo. Entonces, ¿quién se anima? Anincha, veo que te animas otra vez. Ánimo. ¿Sí? No, yo no, es que ni tuve tiempo. Ya al día siguiente empezamos con la campaña de sociedades, o sea que, y luego ya en septiembre ya a la vuelta ya se había olvidado, ¿verdad? Es como lo del desconectamos, menos mal que desconectamos en agosto, pero no. Vale. La verdad es que no. Correcto. ¿Carlos? Bueno, la campaña, esa sensación de que no controla los tiempos, los plazos, ¿no? Es decir, en la campaña al final, al principio de la campaña, todos los que salen a devolver, que la quieren ya, y al final de la campaña, todos los que salen a pagar, que lo dejan todo, procrastinan, lo dejan todo para el final, lo dejan para allá. Entonces, como en cierto modo, no llevamos nosotros los tiempos, y es un problema porque no debemos no llevar los tiempos debemos llevar nosotros y no que lo lleven pues la necesidad de cada cliente en cada momento, ¿no? Correcto, muy bien, perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algo? Perdona, Carlos, ¿vosotros hacéis un análisis posterior y un análisis previo? Sí, en cierto modo, porque vemos cuántas declaraciones han presentado, vemos quién ha sido el presentador, quién la ha hecho, y vemos también el importe ingresado, ¿no? Son como 3 valores para ver cómo ha ido la campaña, muy escuetos, no son tampoco grandes KPI. Al final técnico. No, yo no hablo de KPI en sí, ahora después, si acaso Jorge nos puede, si os interesa y él quiere, puede compartir un poco su experiencia con eso. Pero yo no me refiero a eso porque, en el fondo, yo creo, bueno, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que ahí no está vuestro problema. Vuestro problema está en lo que es operativo, en lo que es sentimiento, en lo que es orden, caos, lo que acabas de decir tú ahora mismo, el estar en una operativa reactiva, ¿no? Que es el cliente el que manda cuándo, cómo y dónde se hacen las cosas, ¿no? Y además la falta de sensación, ¿no? Porque si yo os preguntase cuánto cuesta hacer una declaración de renta efectivamente, digo, en tiempo real, ¿qué me diríais? Bueno, un poco relativo, depende del depende, obviamente. Y si os dijese de qué depende, me diríais, pues si hay cambios patrimoniales, si hay operaciones con criptomonedas, si hay cambios en el estado civil, si hay, etcétera, ¿no? ¿Qué estaríais analizando? Cambios técnicos, ¿no? O situaciones o ítems técnicos. Pero si os dijese que eso no es lo que más impacta, ¿qué me diríais? ¿Os lo creéis? Porque creo que lo que más impacta, o por lo menos en mi experiencia, después de 3 años trabajando con despachos, bueno, simplemente Jorge lo sabe,
porque me conoce, pero yo no soy ni asesor, ni soy economista, ni soy abogado. Yo soy ingeniero químico. Y de hecho vengo de la industria química, de la petroquímica. He estado trabajando durante muchos años en petroquímica, en distribución, etcétera. Y desde hace ya 10 años, 11 años, soy consultor especializado justamente en procesos y en personas, ¿vale? Y sí que es cierto que mi posición hace que puedan mirar las cosas desde un paso atrás, ¿eh? No quiero decir que yo puedo abstraerme un poco de la parte técnica. Y lo que me he dado cuenta, o bueno, nos hemos dado cuenta, pero además la metodología sí lo previene, es que justamente el principal problema que tenemos es que organización y planificación no es técnica, ¿vale? Y que sin embargo le hacemos un enfoque técnico, ¿no? Un poco lo que estabas comentando ahora, Carlos, en cuanto a quién, qué, cuánto, etcétera, cuando la base es mirarlo desde un punto de vista de organización, a nivel organizativo y a nivel de gestión, ¿no? Y creo que eso es lo que más se nos dificulta, ¿no? Primero por lo que comentaba Carlos, que es el tema de la reactividad, de no ser capaces de tener nosotros el mando, el poder o la capacidad, ¿no? En el fondo. Obviamente, por algo con lo que convivís todos los asesores, que es la tensión de los plazos, ¿vale? La tensión continua que tenéis en los plazos, que ahora os pondré una pequeña diapositiva que me parece una imagen muy, muy reveladora sobre eso, y que es en lo primero en lo que nosotros intentamos trabajar a nivel metodológico y que más nos cuesta, ¿no? Porque muchas veces es muy difícil para vosotros como técnicos, ¿vale? Y de hecho de ahí sale nuestro asesoramiento, nuestro sistema, y es que intentamos no entrar a mirar o entrar en el foco en la parte técnica o incluso en la tecnológica. Esas son herramientas que nos van a aportar cosas, pero no es lo que nos va a ayudar, porque de lejos vosotros sabéis infinitamente muchísimo más que yo en vuestro campo, en la parte técnica y todo eso. O sea, no hay ninguna duda sobre eso. Y estoy convencido que si aquí lo que estuviese es el mayor genio, doctor y perdona, y reconocido fiscalista, experto en rentas, las expectativas serían otras, ¿vale? Pero aún así, yo creo que eso no solucionaría a vosotros lo que es la parte de organización y gestión de la campaña, ¿vale? Seguro dudas y demás que podían hacer, entre vosotros incluso os podríais solucionar más, ¿no? Pero a nivel de organización y gestión de la campaña, estamos hablando de un tema mucho más mental, mucho más emocional, mucho más organizativo, ¿no? Y para nosotros los principales escollos que nosotros nos encontramos al acompañar a las asesorías es, primero, el salir de esa mentalidad de pensar que solo la tecnología o solo las herramientas nos van a solucionar los problemas, y segundo, de la resistencia al cambio. Si yo ahora os dijera que uno de los secretos para poder hacer la campaña es tener reuniones diarias y semanales para hablar de ello, ¿qué me diríais? ¿Lo veis viable? ¿Os parece una locura? ¿Una pérdida de tiempo? ¿Qué os parece? Bueno, las reuniones en sí, sin sentido, para mí es una pérdida de tiempo. No, he dicho en que, o sea, la solución más eficaz y la manera en la que mejor lo podéis hacer es, si hicierais reuniones diarias, obviamente tienen que estar con sentido, tienen que estar estructuradas, claras, con unas limitaciones de tiempo, o sea, tiene que tener una estructura, una metodología detrás. Pero no, lo digo, Carlos, porque creo que lo primero que nos salta a todos es humano, ¿vale? O sea, es cómo funciona el cerebro. El cerebro no funciona en parar, analizar y ejecutar. El cerebro lo que hace es intentar ejecutar, sobre todo en una situación en la cual siente que hay una amenaza, ¿vale? Entonces, de hecho, hay 3 posturas o 3 situaciones en las que se pone el ser humano, que es bloqueo, huida o enfrentamiento, pero no está la parte de análisis. Y esa es una parte, como si dijésemos, innata
entenderme lo que quiero decir, muy básica y demás, y a la que realmente eso no lo podemos controlar, eso es lo que pasa. Pero sí que es cierto que nosotros, con una serie de elementos o una serie de situaciones o circunstancias, podemos hacer. Vamos a desgranar un poquito, que eso yo creo que es la parte que hablabais. Un poco lo que esta imagen creo que muestra mucho el cómo sentís y un poco lo que decía hace un momento, ¿vale? Del que no da tiempo, ¿no? A salir de una para entrar en otra, ¿no? Entonces, un Insta decía que claro, que es que sales de abril, te metes en rentas, llegas a julio, terminas agosto y empezar a hacer que la gente se solape para poder acoger vacaciones y que no pare esto, empiezas tal, llegas septiembre, que septiembre parece que va a ser más tranquilo, pero no lo es porque tienes un montón tal. En definitiva, esto es una carrera de vallas que además no son equiparables, ¿vale? Porque parece que la dificultad de una es más grande que las otras y demás. Y lo que genera, yo no sé vosotros, pero yo que me he reunido, yo personalmente, he hablado, me he sentado con más de 40 asesores o dueños de asesores, no con asesores me he sentado con muchísimos más, pero con dueños de asesoría, más de 40, os puedo decir que una de las cosas que más se reproduce es yo esto no se lo deseo a mis hijos. Este tipo de vida no se lo deseo a mis hijos, ¿vale? Y un poco eso no tiene nada que ver con la parte técnica. Y es donde para nosotros nos encontramos con mayor problema, ¿no? Que muchas veces vosotros como técnicos o como tecnólogos buscáis una solución práctica y cuando hablamos lo que se estaba hablando hace un momento, ¿no? O hablamos de emociones o hablamos de cómo funciona el cerebro, cosas de estas. No sé si a alguno ya le suena a que yo me voy, que esto me he metido en un sitio que no es donde debía, ¿no? Pero por nuestra experiencia, de verdad que esto tiene mucho más impacto, ¿vale? Porque además, obviamente, esto se traduce en una ejecución técnica, claro. Vale, entonces yo quería destacar una serie de cosas. Lo primero es la sobrecarga mental, ¿no? que genera campaña tras campaña, tras campaña, tras campaña, tras campaña. Nosotros por experiencia, además, vemos que aquí pasa algo muy parecido a lo del clima. Si hoy os pregunto qué tal el clima, yo no sé cómo está ahora mismo por el resto de España, pero aquí ya llevamos un par de días de sol y calor en Valencia, perdón, yo estoy en Valencia, y de sol y calor, y entonces lo que la gente comenta es, madre mía, qué calor, ya empieza esto, tal. La semana pasada estaba lloviendo y la gente, madre mía, esto a ver si llega ya el calor. Ya tenemos una memoria, como si dijésemos, muy corta, que además lo que hace es absolutizarlo todo, ¿vale? 2 días de calor nos meten en la televisión, que ha sido el verano más caluroso del siglo, o del año más caluroso desde que hay registros, y nos lo comemos entera, ¿vale? Vemos que creemos que es así y ya está. Vale, y con las campañas pasa lo mismo. Si yo ahora os preguntase el trimestre, y más este trimestre que ha sido con las fiestas de Pascua y demás, ¿cómo ha sido? Sí. Pues como Jorge y yo hablábamos, pues bueno, hemos sobrevivido a él, ¿no? Y la verdad es que el trimestre tiene una secuencialidad y se empieza a un ritmo y acabas desbocado. Y esto nos pasa lo mismo. Y trimestre tras trimestre, campaña de renta tras campaña de renta, empieza, como decís, ¿no? Muchos están en abril todavía pidiendo temas y no sabéis cómo capearlos para que nos interfieran en la campaña del trimestre. Después termina y estás con los flecos y está ya la gente pidiéndote citas o entrando directamente en el despacho a sentarse para que le hagas la renta. Después tal. Y hay una especie de crecimiento. Yo que soy valenciano, si habéis visto alguna vez una mascletá, el ruido va increciendo hasta que al final es lo que llaman el terremoto, ¿no? que es un ruido ensordecedor. Pues las campañas tienen la misma sensación. Pero sin embargo a nivel emocional nos dejan agotados y con la sensación de que toda la campaña ha sido así.
¿vale? Por lo tanto, aparte de que después no tenemos tiempo nunca de sentarnos a revisar, analizar y muy pocas veces hacer un planteamiento de análisis organizacional, ¿vale? No técnico, pues nos encontramos con para mí, lo que es la causa raíz, ¿no? La causa raíz de cómo nos enfrentamos. La causa raíz de por qué nos pasa eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Para mí, y además os lo digo de verdad, porque es algo a lo que he llegado relativamente hace poco, después de trabajar con muchas asesorías, y he llegado después de trabajar en concreto con una que obviamente no voy a decir ni quién, ni dónde, ni nada, pero que era la más caótica, ¿vale? Era la más caótica. ¿Sabéis cuál es el principal problema que nos encontramos nosotros? Ahora no se puede, esto lo empezaríamos en febrero o en abril si es poco, o en septiembre, pero en enero ni te acerques, en abril, vamos, ni de broma, en junio, julio, ni de broma, en agosto la gente está de vacaciones. Entonces, nunca hay un buen momento para acometer un cambio de este tipo, de sentarnos a analizar, ¿no? Y una de las cosas que yo he visto que más impacta es la comunicación con los clientes. ¿Cómo enfrentáis? A ver si alguien más se anima a hablar y a aportar algo. Si no, yo estoy encantado. Carlos y Oninsa, os agradezco muchísimo que estéis dándome este juego, porque yo creo que a vuestros compañeros les importa y les interesa mucho más lo que decís vosotros, ¿no? Pero sí que os agradecería a Fran, Beatriz, Braulio, David, el que podáis, que también aportéis algo respecto a esto. O sea, ¿cómo enfrentáis la comunicación con vuestros clientes de cara no solo a las campañas, sino también a los trimestres? ¿Nadie se anima? Nadie se anima. Carlos y Oninsa, tenéis abierto el micro si queréis. Bueno, la comunicación en general, tanto en campaña de trimestre como en campaña de renta, nosotros no limitamos el canal, ¿no? Si el cliente es el que determina qué canal se comunica con nosotros, si por teléfono, si por email, si por WhatsApp o presentándose aquí, ¿no? En general, ¿no? Lo que sí tratamos es de que todo vaya a la misma. Contamos con un CRM, ¿no? Y de ahí centralizamos, ¿no?, la comunicación con el cliente, ¿no? Y luego, pues muchas automatizaciones nuestras, pues como por ejemplo pedir las facturas, las tenemos automatizadas con el CRM, ¿no? O sea, lanzo campaña trimestre y empieza a pedir facturas, cada uno según el canal con que nos entrega la factura. O sea, algunos nos lo suben a una plataforma, otros lo comparten por Dropbox, cada vez menos por email y cada vez muchísimo menos en papel, ¿no? Entonces, la comunicación, pues, el canal que el cliente escoja, y nosotros gestionamos el canal con un CRM para que todo, por lo menos, esté centralizada la comunicación con ellos. Vale, eso es el qué es lo que hacemos. ¿Y el qué es lo que comunicamos? ¿Me explico, Carlos? Sí, 1000 cosas. Trae las facturas, súbelas a Dropbox, o en renta 1000 cosas, ¿no? 1000 cosas es que aparece en los datos de Hacienda un arrendamiento, pues todos los gastos, todos los ingresos de ese arrendamiento, cualquier cosa extraña que veamos, ¿no? En los datos fiscales, pues igual, ¿no? Un email que se le pide información, se le pide datos. Básicamente eso. Vale. Oninsa, ¿estoy diciendo bien tu nombre? Perdóname. Sí, no, estás diciendo bien. Vale, perdóname. Sí. Okay. Sí, en los trimestrales es un poco parecido. Pedimos lo típico. Hay la misma gente que no te trae facturas, insistes, vuelves a insistir, pero al final, aunque utilizamos canales distintos, a veces el WhatsApp, que depende de los negocios, hay algunos que lo utilizan más y vale. a veces es más efectivo, ¿eh? Y
para la campaña de renta, bueno, contamos eso es. Yo creo que como en España, con información fiscal que nos la descargamos, la miramos y la cotejamos y si nos falta algo, pues pedimos la documentación. Ok, vale, perfecto. Jorge, tiro. Bueno, pues nada, más o menos es lo mismo que mis compañeros. Al final todos tenemos más o menos los mismos problemas y los mismos canales. Los clientes, cada uno es hijo de su padre y de su madre, y cada uno, por mucho que le digas envíamelo por aquí, él me lo va a enviar por donde quiera. Y si lo quieres bien, y si no, también. Sí. Pero yo creo que es así, yo creo que eso ninguno estamos libre. Hay clientes que sí que pueden entrar a nuevos canales, a nuevos sistemas, y hay otros que, vamos, ni con agua caliente les puedes obligar. Entonces, bueno, es una cosa con la que tenemos que pelear y intentar domarles un poco a que entren a nuevos canales. Pero bueno, insisto que es difícil, y luego también depende la variedad de la cartera que tengas, claro, puede ser desde una empresa súper modernizada o hasta el pescadero de la esquina, que ese no te lo va a subir a un Dropbox ni a un Drive. Entonces, es un poco la problemática de todos. Vale, perfecto. David, venga, anímate, cuenta algo. Tiro de los que os conozco y de los que estéis planificando. No sé si puedes hablar, David. No, por lo que veo no, o estás muteado y no. Vale, bueno, no quiero. Sí, Fran, ¿tienes activado el micro? ¿Quieres decir algo? Ah, no, Fran, no te había dejado el esto, no sé si habéis intentado hablar. A ver, yo como consultor, aparte que esto estaba planificado así, me doy cuenta de una cosa. Estáis identificando canales, pero ¿cuán importante es el mensaje? ¿Qué le decimos al cliente y cómo le decimos al cliente? ¿Cuántos de vosotros le habéis enviado la newsletter de las modificaciones de la campaña de la renta? ¿O le habéis enviado un correo electrónico donde le habéis informado que si tiene un cambio patrimonial, que si ha habido un cambio en el estado de civil, que si tiene operaciones, yo qué sé, cualquiera de las modificaciones de la campaña de la renta, y después os encontráis diciendo, joder, es que no se enteran de nada, y fíjate que se lo hemos explicado, y fíjate que se lo hemos dicho? Muchas veces ni se los leen. Te cogen el teléfono y venga, o sea... Muchas veces no. Ni siempre. Se los leen, muchas veces. Quiero decir, pensar la cantidad de información que requerimos. Voy a hacer un pequeño análisis. ¿Qué es lo que está triunfando hoy en día a nivel de comunicación? TikTok, Instagram, el LinkedIn, tiene el LinkedIn Shorts. ¿El qué? Información. Buenos días. Fran, ¿buenas? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Por favor. Habla. Buenos días, asesoría Poma, dígame. Ah, vale, no, que tengo. Vale, un segundo. Vale. Vale, perdonad. Sí, es que pensaba que estaba hablando. Vale, ok. Entonces, lo que os digo es, muchas veces no nos enfocamos eso. Si me permitís que comparta una reflexión de lo que me he dado cuenta en estos años, es que muchas veces las soluciones que proponemos no son adecuadas porque no estamos en el nivel en las que las debemos de ejecutar. ¿Qué quiero decir? Y me explico con esto. Cuando yo hago... vosotros habéis interactuado seguro que con ChatGPT, etcétera, y demás. Sabéis que ChatGPT tiene varios de los filtros, que es el de evitar el conflicto. Y si tú le dices que los elefantes son rosas, te dice que sí, te busca las páginas web que lo digan y ya está. Y te dice que así son las cosas, ¿no? Y eso es porque tiene un filtro conversacional. Y yo una de las cosas que he descubierto es intentar hacer, sobre todo cuando voy a decirle, oye, ayúdame a preparar un prompting para algo, un prompt para no sé qué, o quiero que automatices esto y tal, no sé cuántos, para evitar sesgos, es cambiar el foco e intentar entender que
primero, aunque sea una inteligencia artificial conversacional, no tienen la capacidad de conversación, porque no están entendiendo, están utilizando un sistema de análisis probabilístico en el cual están generando una respuesta prevista en función de una probabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo eso tengo la falsa ilusión de que me está creyendo, voy a generar resultados peores. Pues con las personas pasa más complejo todavía. ¿Qué quiero decir? Si a mí, y a mí me ha pasado, y os lo digo de verdad, porque yo he sido mucho antes cliente que haber trabajado con asesorías. Si a mí me envían un newsletter, solo texto, 2 páginas y media, etcétera, 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 lo que voy a hacer es aburrirme y seguramente entender poco o nada. Si encima además las comunicaciones están basadas en lenguaje técnico o lenguaje que vosotros decís, igual si yo ahora empezase a soltar palabras de consultoría o de metodología o de cosas de estas, y de hecho los que nos conocen ya saben que nosotros uno de los errores y que además estamos cambiando es justamente eso, ¿no? De hablar de determinadas cosas. Sí que es cierto que hay palabras que intentamos mantener para tener el enganche de que es algo nuevo, diferente y generar lo que se llama la sensación de tribu, ¿no? Con palabras nuevas y demás. Pero lo que es fundamental, y una de las primeras cosas que quería poner el foco aquí, es que muchas veces, como decía Carlos, no conseguimos el impacto que estamos buscando porque no nos estamos dirigiendo correctamente al sistema, ¿vale? Al receptor. Entonces, si yo al receptor le llamo yo, os voy a contar una experiencia mía, y es Susana, y es verdad, no es una invención, no es un juego. O sea, la contable que lleva a mí, que me llevaba a la empresa y que llevaba la parte de autónomo y demás, ella me llamaba, ¿no? Y cuando estaba la campaña, me llamaba pues, cuando podía. ¿Y qué pasaba? Que yo no le cogía el teléfono, porque yo estaba dando una charla, una conferencia, haciendo una auditoría, haciendo no sé cuántos, viajando, no sé qué menos. Entonces era un rollo. ¿Y sabéis lo que pensaba yo? Porque además cuando le conseguía coger, porque me había llamado ya 3 veces, Susana, dime, Gonzalo, envíame los papeles, envíame lo que hayas facturado, envíame lo que no sé cuántos, envíate metal, no sé qué. Y yo pensaba, qué pesada, por Dios, qué pesada. O sea, como si no tuviera otra cosa que hacer. Y es verdad, para mí la preocupación era producir para facturar y cobrar. Muchas veces, ¿no? Porque eso, al final, lo que yo le enviaba a Susana era lo que después me presentaba unos papeles que le decía, Gonzalo, te toca pagar esto este trimestre. Y esto no te lo puedes desgravar porque no sé qué. Y esto no sé qué. Coño, pues ha sido una comida así, pero como no sé cuánto está, con este ticket vamos a tener un problema, tal. Entonces, la sensación para mí era que Susana era una pesada, que además no se comunicaba cuando a mí me venía bien, que me preguntaba cosas. Oye, Gonzalo, ¿qué tienes para desgravar? No sé qué tienes que no sé cuántos. Y lo que yo le presentaba no estaba claro, no tal. O sea, había una desconexión total. Y yo la veía más como alguien más afín a la administración, a Hacienda o a la entidad local, que a alguien que me está ayudando a mí. Vale, y de hecho, yo se lo decía cuando nos sentábamos y demás, decía, es que no tengo la sensación de venir aquí a encontrar soluciones. O sea, porque cuando se me ocurre, porque he visto al abogado de TikTok, que es broma, obviamente, de esto te lo puedes deducir y no sé cuántos, y no, porque no sé cuántos, no, pero a ver que... Yo, joder, es que no hay nada, no hay... Y es cierto que hicieron algo que a mí me llamó mucho la atención, y es cambiar la forma de comunicarse. Para empezar, y eso, un tip por si queréis cogerlo, sacar de mi cerebro los trimestres el día 20 o el día 31 en julio y demás. Porque no son fechas mías, eso no son fechas mías. Sí que es cierto que es mi responsabilidad y que vosotros lo que habéis acogido en el contrato y demás es una responsabilidad subsidiaria, ¿vale? Pero no es una cosa mía, yo no presento los impuestos y vosotros necesitáis un tiempo para hacer ese trabajo. ¿Vale? Entonces, lo primero que hizo es, olvídate de trimestres. Y entonces me pide, todos los meses, me pide la documentación. Y después ella lo gestionará como pueda, como quiera y demás. Pero me pide todos los meses. Primero porque para mí es mucho más fácil enviarle todos los meses lo que tengo y acordarme de qué sí, qué no y demás, que coger al trimestre y ya nos digo si lo hacemos al año.
Pues con la declaración de Hacienda no puedes hacer lo mismo, obviamente, porque son muchas y no puedes pedirle mensualmente toda la documentación. Pero sí cómo te comunicas con el cliente. Porque en función de eso, tú le vas a dar un valor o no le vas a dar un valor. Yo no sé, y ni os voy a preguntar, ni os pienso preguntar cuánto cobráis por una declaración de renta, pero creo que es crítico el ver si tuvieseis la capacidad, que algunos lo tienen, de controlar los tiempos reales que se utilizan o que se dedican a la declaración, si son rentables o no son rentables. Pero es que además no solo eso, porque no solo es si es rentable esta declaración que le he cobrado 40, 60, 80, 100, 200, 300, 400 en función del tiempo, sino del coste de oportunidad. ¿Vale? Porque como pone aquí, hay sobrecarga, hay comunicación eficaz, hay una interrupción constante, es una sensación de apagar incendios. Y lo que pongo aquí, ¿qué? ¿Y de lo mío qué? O sea, el mundo no se para. Al mes siguiente tenéis otra prueba más grande y no podemos avanzar con ello. ¿Vale? Ok, Nancy, no sé si estás desiniciada, ¿quieres comentar algo? No. Vale. Ok. Muy bien. Pues eso ya lo hemos comentado. ¿Vale? Lo que decíais justamente antes, ¿no? ¿Cuál es? La percepción negativa, esta reactividad constante, el estar siempre a expensas de lo que ocurre y nunca ser capaces de ir por delante. O sea, para mí la clave es una pregunta. ¿Pensáis realmente que podemos cambiar la manera? Un poco lo que Jorge decía y Carlos también y Elisa también comentaba, y entiendo que todos estáis ahí. ¿Se puede cambiar al cliente? O sea, eso que a mí no me gusta nada y que se habla mucho de... ¿Se puede educar al cliente? ¿Qué pensáis? A ver, yo pienso que sí, pero hay un desgaste, es un desgaste importante. A veces, a ver, ¿a qué estamos? A sacar plazos, a sacar papeles, a acabar con trámites, a acabar, me quito esto, vuelvo con otra cosa. Lo que nos interesa es quitar. Entonces, al final dices tú, ¿puedo cambiar a este cliente? Sí. ¿Cuál es mi coste mental? Sobre todo mental. Dices, no, termino, deja, ya, que siga igual. Porque tienes la sensación de que te va a dar más problemas, más pérdida de tiempo, que a lo mejor estamos equivocados, seguramente estaremos equivocados. Lo veo como un gasto de tiempo, que a lo mejor es una inversión, ¿vale? Pero a veces estamos tan hasta arriba de todo y tan desgastados que es que, mira, que se quede como está. No sé si es la sensación que tienen todos mis compañeros, pero yo es la que tengo. Yo es la que tengo. Yo estoy convencido, y si no, invito a cualquiera que no se sienta así, por favor, que comparta y ayude un poquito al resto. Podéis interrumpir, escribir por el chat, de verdad. Yo voy a reforzar lo que dice Jorge, pero voy a enmendar la plana en cuanto a una de las cosas, y creo que es la clave. Y es cierto que hacer un cambio de ese nivel es una locura. Pero como has apuntado, Jorge, además porque lo sabes, es que realmente no nos creemos que con una inversión de tiempo vayamos a conseguir un cambio significativo, ¿vale? Porque en el fondo el problema que nos estamos enfrentando, y entenderme, a las bravas y a pecho descubierto, sin una estrategia, a un cambio complicado y muchísimo más complicado. ¿Por qué? Perdonad, pero si no me equivoco, todos vosotros sois asesores. No sois expertos en comunicación, en gestión de personas, en neurociencia, en análisis conductuales, etcétera, etcétera. ¿Qué es? Muchas veces lo que requerimos para poder enfrentarnos a eso, ¿no? Jorge, entiendo que te referías a eso, ¿no? A que al final con tus herramientas es un desgaste brutal. Sí, a ver, no solamente porque sí, soy asesor y no soy comunicador, pero es
la reactividad que tiene el cliente al cambio, lo que nos puede costar, eso que es decir, que no. Sí, que no vale la pena, que no vale la pena. Que sigo como estoy, virgencita, que me quede como estoy. Para seguir, claro, el problema es hasta cuándo, ¿no? Pero claro, el problema es, ¿pero por qué hacemos eso? ¿Por qué actuamos así? O yo, ¿por qué por lo menos yo hago eso? Porque estás cansado. Sí, correcto. Estás cansado. Y tampoco tienes herramientas para claro, hacerlo. estás de acuerdo, Gonzalo, estoy de acuerdo contigo. Me faltan herramientas que si tuviera. Pero a veces es tal el nivel de agotamiento que tenemos que dices tú, por Dios, déjalo. Sí. No sé, a lo mejor soy yo que ya estoy quemado, ya vengo de vuelta, no lo sé. Si ahora se enseñase, ¿sabéis que existe? Esto se llama resistencia al cambio, ¿vale, Jorge? Está estudiado y hay libros y todo eso. Si ahora os enseñase la fórmula, hay una fórmula que definió Glitzer, ¿vale? Uno de los gurús de esto de estrategia empresarial, sobre la gestión del cambio, y habla de que hay varios factores, ¿vale? Y uno de ellos es la visión clara, ¿vale? O sea, es al final la resistencia al cambio es una función, o va en función de la visión, o sea, hacia dónde quieres cambiar, del esfuerzo y de lo que consigas en los primeros pasos, ¿vale? Entonces, en función de cómo sea eso, tú vas a cambiar o no vas a cambiar. Jorge, tú estás expresando totalmente la fórmula, y por eso, y ya te digo que no es una cosa tuya, es general, y además te digo que está estudiado por libros, con fórmulas y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo traduzco yo esto? Lo que traduzco es, al final estamos tan cansados o terminamos tan agotados porque la reactividad genera eso, una gestión reactiva genera eso, que vemos incapaces de cambiar, ¿no? Vemos incapaces de cambiar. Claro, el problema es, con los datos que tenéis y que ahora mismo tenéis, ¿vale? Si pudieseis tener una visión clara de lo que os podríais ahorrar en tiempo, entonces sí que podríais empezar a plantearos voy a invertir tiempo en a ver cómo narices me quito esto. Porque ese tiempo ya no solo tiempo, es cansancio, es agotamiento, es frustración y demás. Es dinero. Es dinero. Entonces, que yo coja, me ponga a preparar, baje los datos fiscales de un cliente, empieza no sé cuántos, preparo la cita, viene la persona y de repente ha tenido una herencia. Y bueno, vale, pues nada, pues a ver, entonces ¿qué ha sido la herencia? No, pero tenemos que liquidarla, ¿no? Pero es que además necesito esto para poder presentar. Y entonces se genera un bucle que una declaración de renta que podría costar hora y media en hacerla, máximo, se nos eterniza y terminamos el día y hemos estado con 3 declaraciones en todo el día, o 4 o 5, y no hemos terminado ninguna. Y vosotros, que sois muy avanzados y ya tenéis un número y ya tenéis un análisis, y decir, oye, pues si yo tengo que hacer 100, 50, 200, 300, 500, 600, hoy me tocaban hacer 25, 50, 75, 100, 200, hoy, y solo he hecho 3 y estado enganchado, lo que haces es quemarte. Pero claro, ya no te paras y dices, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué puedo evitar para que me vuelva a pasar mañana? Si no es, Dios mío, mañana tengo que hacer las de hoy más las de mañana. Y es que mañana tienes el mismo problema. Por eso. Mañana tienes el mismo y siguen entrando por la puerta. Correcto. A mí me siguen entrando por lo menos. No, claro que sí. Claro, y luego tienes los de tus clientes que las tienes que hacer, claro. El que te la pide que la necesito para el banco, el otro que lo necesito, el otro que te agobia. Entonces, claro, es mucho carga de trabajo para muy poco tiempo sumado al día a día, que eso es otra. Sí, por eso, que es lo que os decía. Que es que además el día a día no para, o sea, la asesoría no para. Y vosotros recibís requerimientos, gente que pide consultas, gente que tal, etcétera. Claro. Pero si yo estoy deseando que no me llegue ningún cliente nuevo en esta campaña de renta. Pero hasta septiembre que no venga, por Dios, que no venga nadie a pedir presupuesto. Y ahí es donde voy. Eso es de locos. Sí, pero eso impacta realmente en la parte, o sea, porque además yo te conozco y tú sé que sí que haces un análisis y una preparación técnica, tecnológica, como si dijésemos, tú te preparas de cómo vas a organizar y demás, pero creo que en general lo que nos falta es el análisis organizacional. O sea, ¿qué tenemos claro? Nosotros lo que tenemos claro
es, primero, que nosotros tenemos unas declaraciones de los clientes recurrentes, o sea, los clientes a los cuales les hago mi servicios y les hago las declaraciones de renta, que son pues los titulares, etcétera, si es a la mujer, si es a la familia, etcétera. Tú ya sabes que esas las vas a hacer. Y además, prácticamente, por suerte, de esos tienes casi toda la información. Porque le estás llevando la contabilidad y le estás llevando la fiscalidad. Vale. Después tenemos los que no son clientes recurrentes, son clientes no recurrentes, pero que tú todos los años les haces, o sea, no son de trabajos recurrentes, pero sí que son recurrentes en campaña de renta. Y tú sabes que son del pueblo, del barrio, de la zona, de la ciudad, de tal, de lo que sea, tal, o los amigos de, que todos los años les haces la declaración de la renta. ¿Vale? Y esos también más o menos los tienes controlados. Y después tienes a los que ni son clientes ni son recurrentes, que son los que te entran por la puerta. ¿Vale? Sí, los nuevos de este año. Los nuevos de este año. Entonces, aquí hay varias cosas a hacer. Lo primero es, yo con los primeros que tengo toda la información, a priori puedo distanciarlos y ponerlos en el tiempo, ¿vale? Puedo establecer cuándo puedo apretar, cuándo puedo cogerme 4 de estos porque me falta no sé qué, etcétera. Puedo utilizarlos como comodín para poder rellenarme los tiempos, eso es lo primero. Con los segundos, y ahí es fundamental, tengo que hacer una campaña de comunicación eficaz. Tengo que hacer una campaña súper profunda de comunicación, analizando, y me refiero a nivel de marketing, a nivel del neuro, a nivel de todo, de cómo y qué les voy a decir para conseguir lo que yo quiero. Y os puedo garantizar que se hace y se consigue. Y se consigue, y es, pero el método no es voy a comunicar, es qué es lo que quiero comunicar y cómo lo voy a hacer. Y con los terceros, tengo que hacer un análisis y tengo que hacer una cosa en la cual, oye, ¿y si lo que me interesa es no cogerlos? O si los cojo, que sea un buen cañazo. Y entenderme lo que quiero decir. O sea, no coger basura. Y por basura no me refiero, sino no coger ninguno o pasar un presupuesto o tener unas sistemáticas en las cuales se les pasa un presupuesto lo suficientemente alto para que tengamos esto. ¿Y por qué no cuando vienen a pedir ya les cogemos y le hacemos un cribado de información para saber que la dificultad a no sé cuántos, incluso qué tienen que tener preparado para que no nos bloqueen, etcétera, etcétera. Incluso una calendarización de cuándo hay huecos, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, ¿podemos dejar de ser reactivos? Sí. ¿Cómo? Planificándonos. Y lo que decía Jorge, pues cuando nos falla algo, pararnos, analizar, ver qué nos ha pasado, a pesar de que lo que nos pide el coco es decir, ¿cómo me voy a parar ahora si lo que tengo es menos tiempo? Bueno, pues si quiero generarme tiempo, tengo que parar, analizar y coger otra estrategia, porque lo que está claro es que ni aunque yo ahora os diese que no lo voy a hacer 10 tips de lo que tenéis que hacer, porque, entenderme, primero que no los vais a hacer porque vosotros tenéis vuestra mentalidad y de hecho si os dais cuenta, yo aquí no estoy en absoluto intentando tratar de convenceros de nada porque no sirve de nada, o de explicaros o de daros lecciones magistrales porque no sirven de nada. Yo creo que lo único, y en lo que se basa todo esto de webinar y a lo que buscaba, es poner encima de la mesa una reflexión y ayudaros a ver qué os podría, qué cosas os podrían ayudar o podéis probar diferente. Fijaros lo que os digo, no me creáis. ¿Queréis cambiar algo? ¿Queréis probar algo diferente? Si es que sí, yo os invito y ahora os explicaré un poco qué es lo que os proponemos un poco. Pero si es, no, yo quiero la solución que es un programa que me va a ayudar, eso no existe. ¿Por qué? Porque estamos enfrentándonos a personas. Si es que, si os dais cuenta, el principal fuente de distorsión son las personas. Son cómo me enfrento yo, es mi agotamiento, es mi... Perdonad, no solo la mía, sino la del equipo también. Mi manera y la manera del equipo de trabajar las cosas. Yo no sé si alguno de vosotros tenéis trabajadores y algunos desespera porque es que no le cunde, es que tal, o el otro hay que revisárselo todo porque se deja no sé cuántos, etcétera, etcétera. Y ya conocéis a todos los del equipo y ya sabéis de qué pie cojea. Pero, ¿qué habéis hecho o qué hemos hecho para poder cambiar eso? ¿Vale? Entonces, yo un poco, estos son los símiles o las metáforas que yo os pondría, ¿no? Y para mí este es muy importante, es el básico, que es el elefante, ¿vale? La pregunta es, ¿nosotros nos podemos comer un elefante? La respuesta es sí, a bocados o fileteado.
¿Me explico? No podemos comernos un elefante a la vez. Entonces, si nosotros, el elefante que es la campaña de la renta, empezamos por la colita, tal, no sé cuántos, nos cansamos a mitad, qué estrés, no sé qué menos, prefiero esto no tocarlo, pues este cliente es muy pesado, no sé qué, resulta que nos queda medio cuerpo para comérnoslo en 2 días y cogemos un empacho que vamos de cráneo y al día siguiente tenemos boda porque empieza julio, ¿vale? Entonces, un poco esto por ahí. Entonces, ¿cómo os proponemos nosotros enfocar esto? Primero, con claridad mental. O sea, mantenerla. Realmente terminamos la campaña del trimestre y tendríamos que sentarnos y hacer el análisis que os decía. ¿Qué nos ha funcionado? ¿Qué no nos ha funcionado? ¿Qué cosas podríamos cambiar? ¿Qué cosas podríamos preparar? Una de las cosas que ahora os diré es, deberíamos de establecer, que además eso es algo que nosotros siempre hablamos, de slots o de bloques de tiempo, ¿vale? O sea, no me pongo a hacer renta, sino de tal hora a tal hora me pongo con esta y esta otra renta. De aquí paro y hago llamadas de no sé qué. Aquí hago no sé cuántos. Aquí tal. Así yo puedo hacer lo que llamamos nosotros bloques de concentración, en lo cual mi productividad sube exponencialmente y encima, como tengo paradas, es muchísimo más fácil recapitular, evitar que me interrumpan cuando estoy haciendo algo que sí que requiere el 100% de mi concentración, etcétera. Entonces, segmentar la concentración, o sea, no coger y decir yo en el día me pongo a hacer rentas. O sea, eso es un elefante en el cual es absolutamente indomable, es imposible. Ahora, mira, pues yo de 8 a 10 cojo y me planifico cuáles quiero hacer, no sé cuántos tal. Y empiezo con no sé cuántos. De 10 a 12, o de 10 a 10 y media salgo y me tomo un café, tal, no sé cuántos. De 10 y media a 11 atiendo llamadas, correos, etcétera y tal, ¿no? Y me hago una planificación, una segmentación de lo que quiero hacer y solo os pido que lo probéis una vez. Si no lo estáis haciendo, algunos seguro que lo hace, y veréis el cambio de la productividad que tenéis tan fuerte. Eso, unido a la claridad mental que hablábamos antes de poder ver, y comentaba Jorge, de por dónde voy, qué he avanzado y qué me queda, eso os va a dar una visión absolutamente diferente, ¿vale? Aquí lo que os decía, comunicación asertiva, ¿vale? Interacciones eficientes con los clientes. El foco está en lo que el cliente entiende, no entiende. Hoy en día con ChatGPT podéis hacer verdaderas virguerías. Y tener a alguien, que yo creo que es una de las cosas que no utilizamos, alguien, si lo entrenamos bien, obviamente, si no nos dará razón, pero que nos ponga el contrapunto y que no le comuniquemos a alguien, a algún fiscalista como nosotros, que entiende lo mismo que nosotros, que habla nuestro mismo idioma, sino a alguien que tiene un bar o que tiene un taxi o que tiene una industria o que tiene lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos comunicando con una persona que no necesariamente está ni en el mismo punto ni va a entender exactamente lo mismo, ¿vale? Y después, dejar espacios para respirar. Si tú tienes el bloqueado bien segmentado, los espacios se pueden generar. Y además no llegas tan agotado. Os lo digo y os lo garantizo, porque yo hace poco lo hice en una empresa en la que hubo una situación especial. Había fallecido de manera temprana el responsable, el coordinador de contabilidad, y estaban en caos, y la campaña de abril hicimos una intervención de seguimiento prácticamente diario y semanal. Y al principio decían, no podemos, ya lo haremos después, ya veremos cosas, y les dije, mira, es el momento ideal para poder hacer algo diferente. Porque ahora mismo, ¿cuáles son las expectativas? Y las expectativas, obviamente, era trabajar el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, el Domingo Santo y todo, ¿no? Y encima, además, de cráneo y mal. Y os puedo garantizar que la tensión, y además que me lo dijeron, que sí que es cierto que hay gente que dice, no, bueno, ya, pero esto al final quizás influyó el que era Pascua y la gente se quería ir. Sí, lo que queréis, pero nosotros trabajamos, enviamos una campaña de comunicación que estaba basada en semanas, el día 10 menos A, el tal, no sé cuántos, con unos objetivos, con un mensaje estructurado, con un mensaje que además estaba estudiado, que se quería transmitir exactamente, o sea, quiero decir, y se obtuvieron los objetivos, y el día 10 se disponía del 98% de la documentación, y el día 15 se había entregado el 98% de las rentas, y el día 16 el resto.
Perdón, de las rentas no, de los trimestres. Y el día 16 el resto. ¿Vale? O sea, todas las que eran domiciliadas el 15 y el resto el 16. Entonces, eso es consecuencia de algo. Eso es a lo que me refiero. Y hubieron que cambiar cosas. Y hubieron cosas de que al principio parecía que muy bien. Entonces, el diseñar, seguir y modificar las estrategias es parte fundamental, ¿vale? Entonces, un poco ¿cuál es el cambio que necesitamos? Cambiar de reactivo estratégico, de víctima, de madre mía, lo que nos pasa es que nuestros clientes, etcétera, etcétera, a arquitecto o a conductor, el tener un impacto real, de tener miedo a dirigir, a tener confianza y de sobrevivir, que es la broma que hacemos siempre, a prosperar y a tener una sensación mayor de control, ¿vale?